Atención a la última hora desde Zarzuela porque se prevé despedida, al menos temporal, de la reina Sofía. Casa Real aconseja a Felipe el sacar a su madre de la agenda oficial. Los motivos nos los podemos imaginar, no ha sido el mejor verano, en este caso de la reina Sofía, no está siendo tampoco su mejor año, desde que precisamente creo que era por estas fechas cuando salió el escándalo de los audios de su marido, todavía marido, Juan Carlos I, junto a Bárbara Rey. Posteriormente, la enfermedad de su hermana, Irene de Grecia, ha sido lo que más le ha afectado, y a pesar de que en tan solo 2 meses cumplirá 87 años, ya empieza a tener unos síntomas que le permiten, en este caso, tomarse un descanso. Tiene problemas de movilidad que vimos además evidentes en la recepción que hubo en Marivent, donde fue acompañada por sus nietas Sofía y Leonor, y algún que otro despiste que ha hecho que todos se preocupen por ella, especialmente en los últimos meses. Su estado anímico está por los suelos y se habla, ya lo hemos contado por aquí, de que las hijas se están turnando en lo que se refiere a los cuidados con Irene de Grecia. La idea es intentar no dejarla sola nunca, hacer planes con ella para que se distraiga, y le han pedido el mismo favor, en este caso, a sus nietos. La reina Sofía sufriría una depresión severa por todo lo acontecido en el último año y por la pérdida progresiva, en este caso, de quien ha sido su bastón durante toda su vida, su hermana. Sus hijos quieren que se ponga en manos de especialistas de salud mental, pero ella se niega en rotundo. Intentan que despeje un poco su mente, que no esté todo el rato con su hermana, pero ella, por creencias, por generación, pues no quiere estar más que con ella, aunque le vendría bien, en este caso, alejarse. Ella quiere continuar durmiendo a su lado, estando pendiente, y bueno, pues no quiere salir, no quiere recibir visitas, más allá un poco de las familiares. Dicen que apenas ni come ni duerme, y por las últimas informaciones que llegaron, sacerdotes, médicos, enfermeras están al tanto, están pendientes de la salud de la hermana de la reina Sofía. Los problemas de la reina yo creo que los ha tenido en general toda la vida, pero siempre han mirado para otro lado, una mirada inteligente según algunos, pero sobre todo llegaron cuando la familia Borbón se dividió en dos. Felipe VI tuvo que tomar esas acciones para salvar a la corona y garantizar el futuro de Leonor, pero los episodios que han llevado a la reina Sofía a esta situación son sus hermanos. Hace 3 años falleció Constantino de Grecia a causa de un derrame cerebral, en una muerte totalmente inesperada. El rey Heleno era su refugio en Londres, era también el niño de sus ojos, y nunca pensó que moriría antes que ella por la edad de ambos. Unos meses más tarde se confirmó que su hermana, confidente, amiga y máximo apoyo, padecía la enfermedad del olvido, en lo que ha sido un deterioro progresivo de la tía Pecu, tal y como la apodaron, en este caso, los hijos de la reina y de Juan Carlos. Ya ha olvidado Irene las funciones básicas, y bueno, como digo, requiere unos cuidados muy extremos, y en este caso, bueno, pues disponen de un surtido de expertos que acuden a Zarzuela las 24 horas del día. También se encuentra asistida la reina Sofía por los mejores neurólogos, que incluso le han aconsejado, le han dado consejos para sobrellevar la situación, pero le han aconsejado ponerse en manos de profesionales como psicólogos o psiquiatras. La última vez que los españoles vimos a la reina Sofía fue en Palma de Mallorca, participando en la recepción de las autoridades de la isla Balear con los reyes, la princesa y la infanta. En esa ocasión la emérita viajó a Marivent,
pues prácticamente hacer un poco la visita del médico. Tenía que estar ahí, ella no quería separarse, sabe que a su hermana pues no la pueden mover. Y bueno, aunque parece que este año aún va a tener agenda institucional, desde la nueva directiva formada por Marta Carazo y Carlos Villarino, están intentando un poco ahorrarle eventos a la reina Sofía. No se habla de jubilación como tal, pero sí de descanso temporal. Probablemente ella no se encuentra en su mejor momento anímico para llevar a cabo su trabajo, a pesar de que se encuentra comprometida con múltiples causas relacionadas especialmente con la naturaleza, con los animales, con la ecología, pero también con las artes. La idea es esperar hasta que Leonor termine la formación militar el próximo verano, y entonces se podría anunciar efectivamente una marcha ya más oficial con un homenaje con el toisón de oro. Bien, es normal, quiero decir, cuando ocurre una cosa así, pues paraliza la vida de cualquier familia, pero evidentemente hay que seguir adelante. Estas imágenes, que son de hace 15 años, vemos a la reina Sofía pues de otra manera, ¿no? En 15 años pueden pasar muchas cosas. En este caso, bueno, pues se ha tenido que enfrentar a pérdidas duras, a prácticamente la salida de su marido de España, y bueno, y ha tenido que soportar informaciones que no la dejaban bien parada, al contrario, la dejaban bastante humillada, bueno, pues por medios que hoy, curiosamente, pues Felipe recibe en Zarzuela como si no pasase nada. ¿Creemos que la reina tiene mucho más que dar? Yo creo que ella puede seguir trabajando, de hecho lo hace desde Zarzuela, desde su despacho, atiende todo lo que tiene que ver en este caso con la Fundación Reina Sofía, con el Museo Reina Sofía, se interesa efectivamente por cosas, bueno, los intereses que en este caso siempre ha tenido la reina, y que, bueno, pues no ha heredado, por ejemplo, Leticia, pero tampoco Felipe. Estamos en un stand-by, la situación ya digo que es complicada, y yo espero que bueno, que ya la señora tiene 87 años, se puede ir a descansar si quiere, pero si no quiere y puede, pues yo la dejaría igual. Creo que la reina Sofía siempre ha dado ejemplo de educación, nunca se le ha pillado en un renuncio, y es verdad que, bueno, pues creo que en este caso yo creo que toda la familia se tendría que unir un poco para levantarle el ánimo, de la manera que sea, que es difícil, pero sí decirle, oye, estamos aquí, vamos a salir todos adelante. Creo que no es tan difícil, y que ese es realmente el problema que ve en este caso Sofía de Grecia en su vida. Quizás, bueno, las nuevas entradas, en este caso de la infanta Elena y la infanta Cristina, para estar con su tía, pues que quizá con esto vea una normalización en una normalización familiar. Aunque ya digo que la cosa sigue bastante tensa, entre otras cosas, entre otras personas, por Leticia, que la va a tener ahí siempre. Y ya no están las niñas, y sí están las hijas. Situación complicada la que vive ahora mismo Zarzuela, situación complicada la que vive Felipe, que en este caso pues tendrá que decidir si prescinden de un activo tan importante como la reina, que sigue siendo la reina Sofía, que sigue siendo la mejor valorada en las encuestas de aceptación, en este caso de los miembros de la monarquía. Hasta aquí la información. Yo no sé qué pensáis. Se tiene que jubilar Sofía de Grecia, puede dar un poco más de sí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.